Bueno, y ahora sí les toca y le vamos a dar la palabra a no sé si es la más vieja, porque dice que es la primera secretaria general de ADEMU Montevideo. Creo que no igual. A la compañera Danae Sartú, que está muy joven, igual que ella. Bueno, primero, la profunda injusticia social que significa que me traten de más vieja acá en esta mesa o en cualquier lado. Uno era precoz, no viejo. O sea, era muy joven cuando fui la primera secretaria general. Pero sí, es verdad, fui la primera secretaria general. Pero acá la actual secretaria general estaba al lado mío cuando yo era la secretaria general. Por lo tanto, no se me va a escapar. Bien. Cuando me pidieron que hablara por los 30 años de ADEMU, tuve que ponerme a pensar en cosas del pasado y buscar algunas fechas, algunos datos, porque son muchos 30 años. Y quería recordarles algunos y contarles a otros, porque lo sabemos de todas las edades acá, que corrían los años 80, éramos todos jóvenes en ese momento los que estábamos allí, estábamos todavía en dictadura, pero ya se evidenciaban algunos signos de debilitamiento de la dictadura. Por ejemplo, habíamos votado por el no del plebiscito del 80, íbamos a peñas de canto popular donde los grupos trataban de decir lo menos posible y de significar lo más posible, y ahí nos reuníamos temerosamente y tímidamente. Empezábamos a perder el miedo que nos había acompañado durante toda la década del 70. Algunos escritos posteriores han hablado de la generación del silencio, y de alguna manera sí, habíamos aprendido a quedarnos callados cada vez que era necesario y conveniente para sobrevivir, pero el silencio se iba rompiendo. Los caceroleos, los apagones, también fueron parte de esa década del 80. Y en ese marco apareció la Ley de Asociaciones Civiles, que sirvió primero que nada para nuclear a los estudiantes en lo que se llamó ASEP, Asociación Social y Cultural de Estudiantes de Enseñanza Pública, que empezó a organizar a los gremios de estudiantes. Varios sindicatos en el año 82 se empezaron también a usar la ley de asociaciones civiles para conformar encubiertamente sindicatos en esta década del 80. Es también previo a la aparición de ADEMU Montevideo la conformación del Plenario Intersindical de Trabajadores, PIT. Esto no estaba previsto por la ley de asociaciones civiles, sin embargo fue tolerado por la dictadura. Y en ese marco, de ese contexto social, también se organizó FUCBAN, la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua. Ese fue otro de los inicios de reorganización de los sectores populares. Allí participamos de la recolección de firmas en contra de la ley de propiedad horizontal que quería dejar sin efecto el carácter cooperativo de la vivienda. Y fue en este clima social que algunos jóvenes maestros, recién salidos de un instituto cuasi militarizado, por no decir militarizado, donde no podíamos pararnos en un corredor para conversar porque nos arreaban hacia los salones. A pesar de eso, y mostrando las fallas que tienen los sistemas educativos, si las sabemos encontrar, maestros que no superábamos los 30 años, empezamos a reunirnos, primero en casas de familia, en nuestras propias casas, con miedo también,
Después en parroquias. Nunca había ido a tantas iglesias en mi vida. Ni fui nunca más tampoco, salvo para algún casamiento. Y allí llegamos en esos meses del 83 al 3 de septiembre de 1983, donde en el centro de exalumnos del Colegio Juan 23, seguíamos con la iglesia, a constituir la asamblea que fundó ADEMU Montevideo. Éramos 53. No era Montevideo, era ADEMU. Era ADEMU, porque quería ser de todo el país, es verdad, ADEMU. Después se nos hizo montevideano. La FUM se creó después. Todos habíamos sido, como les decía recién, formados en la dictadura. Esto es, básicamente habíamos hecho el liceo y magisterio en dictadura. No corresponde aquí el capítulo de los recuerdos de los disparates que tenemos de esa etapa, pero hay algunos que hacen así, que tienen más o menos la misma edad y que se acuerdan de las cosas que sobrevivimos. En los días siguientes a la asamblea constitutiva empezamos a recibir a los maestros que se venían a afiliar y empezaron a llegar compañeros que habían formado parte de los sindicatos anteriores y nosotros habíamos nacido, sin que habernos enterado, bajo sospecha por dos razones. Primero, por ser jóvenes. Los compañeros que estaban destituidos presuponían que éramos pro dictadura. Y segundo, por habernos encuadrado dentro de la ley de asociaciones civiles, que la había inventado la dictadura. Después de entrevistas en que esos compañeros nos estaban haciendo una especie de examen, aprobamos el examen, los jóvenes, se dieron cuenta que no iba a ser un sindicato amarillo, que era lo que más temían, y se afiliaron, podríamos decir, masivamente. La cuestión es que al 22 de septiembre estábamos reuniéndonos para el primer día del maestro con la nueva Asociación de Maestros del Uruguay. Recién nos acordábamos con Pablo de Leo Maslía, muy enojado porque los maestros viejos y los jóvenes se reencontraban. Y por supuesto, donde hay muchos maestros hay mucha gente hablando y no escuchábamos a Leo Maslía, que se enojaba porque no entendía que era eso de que los maestros hablaban todo el tiempo, no importaba lo que hubiera. En diciembre de ese mismo año fuimos a Buenos Aires con Estela Rodríguez, que era una de las compañeras de la primer directiva, invitados por la mesa, decime Cholo si estoy diciendo mal, la mesa del PIT-CNT en el exilio, ¿no? De la CNT en el exilio. Fuimos a Buenos Aires, conocimos allí a mucha gente, los famosos históricos dirigentes. El 27 de junio del 84 hicimos el primer paro de ADEMU Montevideo por el aniversario del golpe de Estado. Ahí ya había como 600 maestros en la asamblea, que crecía del otro lado de una mesa cuando nosotros nunca habíamos aprendido a manejar una asamblea. Lo tuvimos que hacer en la marcha. ¿Qué caracterizó a estos primeros pasos del sindicato? Este sindicato cruza de asociación civil. Primero, un gran optimismo por lo que estábamos haciendo, una responsabilidad muy grande, sintiendo que teníamos que conectarnos con aquello histórico que había sido coartado violentamente. Nos unía también el rechazo a la dictadura, eso era unánime, que se tradujo en las primeras formas de defensa de los derechos humanos en el sindicato,
el rechazo a toda forma de autoritarismo dentro y fuera del sindicato. Y esto explica, quizás para algunos compañeros que no saben el origen de los estatutos que tanto nos complican la vida hoy, pero marcó una concepción de sindicato. Un secretariado ejecutivo sin funciones ejecutivas, sin funciones resolutivas, el poder de decisión radicado en la asamblea y en la mesa representativa de zonales, los altos quórum producto de un altísimo nivel de participación que en el optimismo creíamos que siempre íbamos a poder mantener. En el PIT también, en ese momento todavía era PIT solamente, también había algo de esta historia. Recordábamos el otro día con Raquel la discusión de la primer proclama donde participamos nosotros, que fue la del año 84. Creo que pasamos toda una madrugada discutiendo los puntos y las comas de la proclama, discutida también muy horizontalmente. ¿Qué decir a 30 años que todavía nos encuentran con muchas deudas sin saldar, que seguimos creyendo en la necesidad de la defensa colectiva de los intereses de los trabajadores, que seguimos pensando, a pesar de todo, que la democracia directa de las organizaciones sindicales es posible y deseable, que constatamos que la independencia de clase en este último periodo fue difícil de sostener y se debilitó. No estábamos preparados, me parece, para esta nueva relación con el gobierno. Que la lucha debe seguir siendo firme, sostenida y apoyada por la más amplia base social para que dé frutos. Y que el conflicto de este año, a 30 años del sindicato, dio muestras de la capacidad de convocatoria que puede llegar a tener, y tengo que hacer mención a la marcha del 28 de junio, en la cual creo que jóvenes y viejos nos cruzábamos con una suerte de satisfacción por habernos puesto de pie y estar dispuestos otra vez a luchar. Lamentablemente, más nos acompañan las derrotas que los éxitos, pero eso no nos desestimula en la necesidad de seguir peleando. Estos 30 años, le avisé a Raquel que lo iba a decir, me hubiera gustado que fuera en la casa del maestro, casa recuperada y entregada por la dictadura a nosotros mismos. No es un buen año para estar acá, porque algunos por lo menos nos sentimos agredidos en este conflicto, cuando en lugar de fortalecer la lucha se nos desautorizó, se nos cuestionó. Nos hubiera gustado que el apoyo hubiera permitido el triunfo y por fin la media canasta familiar, pero no importa, otra vez será. Un último pedido. No sé si los 30 años de haber seguido constantemente en el sindicato lo habilitan, pero lo voy a pedir igual.
En todas las movilizaciones digo que quiero una bandera roja con letras negras y dejo constancia que quiero que el sindicato me dé una bandera roja con letras negras antes de que me jubile, y me comprometo a llevarla puntualmente a todas las movilizaciones que se hagan de aquí hasta que me jubile por lo menos. Bueno, muchísimas gracias y disculpen el largo.